Muchísimas gracias. Muy bien. Muy buenos días a todos, compañeros. Ya hay un número considerable, no todos todavía, pero vamos a privilegiar la puntualidad. Vamos a concluir este tema de las medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador. Y, bueno, primero que nada, quisiera hacer un breve contexto, repaso de lo que vimos ya respecto. No tan solo ya sabemos el nacimiento del procedimiento especial sancionador, cuáles fueron su naturaleza, sino de una parte fundamental que incluso lo hace un entendimiento de que realmente las medidas cautelares que en él se pueden obtener, pues son medidas cautelares, que es una de las razones de ser, ¿no? Del propio procedimiento. ¿Por qué? Porque lo que se requiere es una tutela preventiva por parte del órgano, y se requiere, desde luego, que lo que se busca con las conductas denunciadas al momento de pedir medidas cautelares, no tan solo, lo hemos dicho, es la imposición de la sanción, sino también la prevención o la corrección de la conducta que está generando una violación, ya sea a un principio rector de la materia electoral, de las elecciones. Fundamentalmente en este tipo de cuestiones ya veremos, pero es en general un gran género, que es el tema de la igualdad y la equidad en la contienda, ¿no? Que se previene desde la ley. Y también se busca eso, independientemente de que se busca, desde luego, pues imponer una sanción por el incumplimiento antijurídico por parte del sujeto que está desplegando la conducta. Vimos brevemente las características de las medidas cautelares, su accesoriedad, su provisionalidad, el proceso sumario de las mismas, ¿no? Vimos que hay los elementos básicos de la concesión de las medidas cautelares, pues es precisamente el tema de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora. Entonces, no sé si se vicia mucho el ruido. ¿No? ¿Sí se escucha bien? Ah, qué bueno, les agradezco, gracias. Entonces, pues hablábamos de estos elementos, ¿no? Fundar y motivar en la resolución, desde luego. Vimos que estas medidas cautelares tutelan valores jurídicos muy importantes, ¿no? Como el tema de derecho a la información del electorado, la libertad de expresión, igualdad en la contienda electoral, principio de neutralidad en la contienda electoral, el derecho a la igualdad y los principios constitucionales, por ejemplo, del Estado mexicano, ¿no? Entonces, ahora lo que yo quisiera más o menos recapitular, si quieres, y cuando quieras, Inés, ir poniendo la presentación. Ya hemos visto un poco, ¿no? Cuál es el sustrato, cuál es la esencia, cuál es la naturaleza de estas medidas, cuáles son los valores que están en conflicto, bueno, los que pueden estar en conflicto, cómo se requiere de este concepto que había dado de la máxima prudencia en el tema de la ponderación de estos elementos, porque, como les digo yo, realmente este otorgamiento de medidas cautelares no prejuzga sobre la ilicitud o no de la conducta, sino que hace un examen preliminar, insisto, para ver si es necesario emitir esta tutela. Y eso generalmente, si bien es cierto, coincide con el resultado final cuando se hace una valoración final. También es cierto que esto puede no ser así. Entonces, creo que lo deseable en ese sentido, en consecuencia, es que hubiera un replanteamiento. Y por cierto, ayer estaba viendo con detalle el análisis del plan B de la reforma electoral, que pues si todo sale como nos han platicado, estará aprobado el día de mañana, miércoles o el jueves a más tardar. Y realmente en esta materia realmente no cambia particularmente nada. O sea, lo único que cambia es que se cambian
ya no va a existir la unidad técnica de lo contencioso electoral, sino que va a haber una Dirección General Jurídica y de lo Contencioso, y la Comisión de Quejas y Denuncias desaparece por una Comisión Jurídica y de lo Contencioso, que se encargará, realmente se sustituyen en sus funciones, pero realmente el procedimiento no cambia, no tiene mayor modificación. Los supuestos son los mismos, las sanciones son las mismas, la previsión de cautelares está igual, en fin, es únicamente la adaptación que se hace en materia administrativa al Instituto Nacional Electoral la que va a incidir en el cambio de estas unidades técnicas que son las que se van a encargar. Hoy en día, si me lo permiten, todavía estamos con la ley vieja, vamos a seguir hablando de la unidad técnica de lo contencioso electoral, aunque como ya dijimos, esto está pronto a modificarse. Pero bueno, la segunda, por favor, la primera, entonces, vamos a ver ahora, compañeros, a recordar un poco los supuestos de procedencia del procedimiento especial sancionador. Habíamos visto en términos generales que eran en temas de campañas, en temas de propaganda, pero no habíamos identificado con toda claridad. Y fíjense que sí es cierto que todo tiene que ver con un contexto, ya sea de campaña o de pre-campaña, lo que se inhibe, pero particularmente es en materia de propaganda. Es en materia de propaganda lo que se ha buscado sancionar con este procedimiento y con esta otorgamiento de la facultad de medidas cautelares. Y eso es ahora muy entendible. ¿Por qué? Pues porque justamente ya veremos, ¿no? El concepto que de propaganda electoral se da, ¿no? Que es todo conjunto de escritos, actos impresos, videos, sonidos, que se hacen en el contexto de una campaña para efectos de obtener la voluntad, el favor, la preferencia ciudadana. Pues es uno de los elementos fundamentales que se establece en las campañas para efecto de pues incidir en las preferencias del electorado. Entonces, en esta lámina ya está está muy deglutido, ya está muy preciso exactamente cuáles son estos supuestos que vamos a poder denunciar, no tan solo en el PES, sino del cual también podremos obtener medidas cautelares. Entonces, los supuestos de procedencia del procedimiento especial sancionador lo serán también los supuestos de procedencia para poder pretender o para poder solicitar medidas cautelares. Algo muy importante, insisto, es que las medidas cautelares, la ley da una facultad al final del camino potestativa o discrecional para que si estas mismas no son solicitadas, pero la unidad técnica al momento de instruir, de recibir la demanda, identifica que son necesarias su adopción, entonces lo plantea ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto. Será Comisión de lo Jurídico y de lo Comisión General Jurídica y de lo Contencioso, algo así se va a llamar. Bueno, entonces, los supuestos son las conductas que violen las reglas de propaganda en radio y televisión. En particular, por esta parte me refiero a que no se adquieran por los candidatos, partidos políticos o por terceros, ¿sí? Cualquier publicidad que no está pautada, que no está reglamentada en los tiempos oficiales del Estado, es una publicidad que es ilícita, es ilegal. Y aunque ustedes crean que no puede no ser muy frecuente esa circunstancia, yo les digo que se da en muchas veces propaganda que se contrata a favor de terceros, tratando de deslindarse de su contenido y de su promoción, y evidentemente pues los terceros lo hacen con un fin específicamente de beneficiar al partido y al candidato al que le están obsequiando la propaganda. Eso no se puede bajo ningún concepto. Entonces es una conducta grave, ya veremos el tema de las sanciones que corresponden al momento del procedimiento, pero en medidas cautelares esto lo que se supone es la cancelación inmediata de, ya veremos en qué plazos, de la promoción y transmisión y pauta de esos anuncios que
se consideran ya no tiempos del Estado, sino comerciales. La propaganda calumniosa, compañeros, la propaganda calumniosa es un concepto que es objeto incluso de algún otro módulo. No sé si exactamente en este diplomado, pero la calumnia se estudia exactamente en temas de propaganda. ¿Por qué? Porque es toda una ciencia, ¿no? Dice la propia ley que por calumnia se entiende la imputación de hechos falsos o ilícitos a sabiendas de que no son correspondientes a quien se les acusa de haberlos hecho, ¿no? Entonces es la imputación de hechos falsos, un poco lo que siempre ha significado la calumnia. Esto se aplica ahora para efectos de propaganda calumniosa. Sin embargo, es muy importante el análisis particular y pormenorizado de cada conducta o de cada anuncio, de cada pauta publicitaria o propagandística que se esté alegando de violatoria de los principios rectores, y en este caso de la calumnia. ¿Por qué? Pues porque en ese tema, les vuelvo a decir, la imputación de hechos ilícitos falsos, pues puede tener una connotación muy, digámoslo así, muy ambigua, ¿verdad? Entonces, es muy importante ver exactamente cuál es el concepto de calumnia que se alega en cada caso y ver cómo se desarrolla cada propaganda, cada contenido. Luego dice propaganda gubernamental de cualquier ámbito de poder, con las excepciones que marca el propio 134 y 41. La propaganda gubernamental no puede ser personalizada, no puede hacerse en temas electorales, salvo aquella que se refiere, bueno, la única propaganda que se puede hacer en procesos electorales gubernamental es el periodo, lo que se restringe, es la de protección civil, la de salud, la de educación y la electoral. Esas son las excepciones. A partir de estas excepciones está prohibida la propaganda en el ámbito de las campañas, desarrollo de las campañas electorales. Y de la misma manera, la propaganda gubernamental que se utilice por parte de los servidores públicos, según establece el 134 constitucional, debe de estar ausente del nombre, de la imagen del funcionario, ¿verdad? Del funcionario que está llevando a cabo dice, la propaganda, dice, la propaganda bajo cualquier modalidad, es el penúltimo párrafo del artículo 134, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tal los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Es otra conducta que se denuncia con mucha frecuencia en la promoción de este procedimiento y la petición de medidas cautelares. El uso inequitativo de recursos públicos en la contienda electoral, donde les decía yo que normalmente los actos que se impugnan son no tan solo la presencia de los funcionarios públicos en diversos actos, sino la utilización de recursos públicos de manera indebida, también violando el 134 constitucional, que acabábamos de ver, que veíamos, más bien, que dice que los recursos públicos, dice, los servidores públicos, dice, de la federación, las entidades, es el párrafo antepenúltimo, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad, en la competencia entre los partidos políticos.
Entonces vemos otro supuesto también muy específico. Eso les debo decir que también es una conducta que se denuncia mucho. Ahí siempre existe un problema de prueba, ¿no? Porque se presume siempre que los actos a los que acuden los funcionarios públicos son realizados con recursos públicos y de ello debe de observarse, debe de obtenerse o debe de tenerse una verificación mínima, ya lo veíamos, para efectos de sanción. Ese normalmente se queda siempre para el fondo de la sanción, para el fondo del procedimiento. Luego, posteriormente, está el tema de que la propaganda contravenga cualquiera de las disposiciones de la ley, sobre propaganda electoral. Son los artículos 246 al 250 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y yo les debo decir, compañeros, que es un ejemplo de la sobreregulación que tenemos en esta materia. Son auténticamente, si ustedes leen del 246 al 250 de la LEGIPE, son unos supuestos de propaganda física, dónde se puede, dónde no, si la propaganda es plástica, es con textiles, deben de ser reciclables, en fin, para quien vean, no vamos a leer todos los artículos, pero sí me interesa nada más señalarles todos los supuestos a los que se refiere, ¿no? Entonces, miren, dice desde el 246, dice: la propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado el candidato. Luego, la propaganda en el curso de una campaña que sea por medios gráficos, los partidos políticos no tendrán más límite que el artículo 7º de la Constitución, de que el respeto a la vida privada de candidatos, tal o cual cosa. Luego, el 247 dice que la propaganda y mensajes difundan los partidos se ajustaron expuesta en el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución, y se refiere, deberán abstenerse de impresiones que calumnian a las personas, discriminan o constituyen actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. En términos de esta ley, ya vimos que ese es uno de los presupuestos específicos del procedimiento especial sancionador. Existe el derecho de réplica en campañas electorales. Luego dice en las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral, salvo que se trate de los locales a que se refiere el párrafo 2 del artículo 244, que son aquellos que las autoridades conceden gratuitamente a los partidos políticos y a los candidatos para justamente poner propaganda. Y luego las reglas físicas de la misma, ¿no? En la colocación de la propaganda en los partidos físicos observarán las reglas siguientes: no podrá colgarse en elementos de equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de señalamientos, etcétera, etcétera, etcétera. No es la intención, pero o sea, hay muchas reglas de propaganda que tienen que cumplirse por los partidos políticos y que pueden ser objeto, insisto, de denuncia, de medidas cautelares en ese sentido. Entonces, son muchas reglas de propaganda, insisto, ahí termina incluso diciendo que la propaganda que esté impresa tiene que hacerse en materiales reciclables, en fin, hay una serie de reglas importantes. Luego, esta que es un género muy importante, ya lo habíamos platicado, también es parte importantísima de los procedimientos especiales sancionadores, los actos anticipados de precampaña o campaña. Ya veíamos, ¿no?, la temporalidad de las precampañas y las campañas. Se supone que todo aquello que esté afuera de estos contextos temporales pueden generar actos anticipados de precampaña. Les platicaba yo que justamente ahora que estamos fuera de proceso electoral federal y fuera de 30 procesos electorales locales, pues realmente cualquier acto que pueda simular, que pueda parecer algún tipo de propaganda, de acto de campaña, pues desde luego es denunciado. Incluso es
prácticamente cualquier aparición pública se toma como esta cuestión. Hay múltiples denuncias de medidas cautelares o de sanciones o de procedimientos en general sin medidas cautelares, porque ya normalmente cuando se denuncian ya son hechos consumados, pero ya veremos ahora un caso práctico donde se da tutela de actos hacia el futuro, que es un tema que se ha discutido mucho. Lo más importante es que verificar que qué es lo que se dice en esos actos, cuál es la aparición, cuál es el contexto, en fin. Hay muchos supuestos en ese sentido. Siguiente, por favor, Inés. Y lo que ya vamos a ver de manera muy práctica, muy específica, es cuál es el procedimiento genérico del procedimiento especial sancionador y cómo se dan la adopción de medidas cautelares en los plazos en el que se dan. Estos plazos normalmente de medidas cautelares sí son respetados por la autoridad administrativa electoral. O sea, las medidas cautelares es un tema que es de preferencia, de primer análisis por parte de la autoridad, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Y esto inicia, como ya lo habíamos visto, a partir de la presentación que se hace de una denuncia. Ahora veremos cómo se presentan las denuncias, ¿no? Dependiendo el tipo de conducta que se está denunciando. Después de la presentación de la denuncia, ya vimos que tiene que cumplir con ciertos requisitos, el nombre, la firma, la expresión de la conducta que se tiene por alegar, las pruebas con las que se quiere comprobar este ilícito. Y el análisis de requisitos de procedibilidad de la sentencia lo tiene que hacer la unidad técnica, que ya será la unidad, ya les había platicado, unidad técnica de lo jurídico y lo contencioso. Ahorita les busco la palabra. Tiene que hacerlo en 24 horas, desechar o admitir. Contra cualquiera de esas dos decisiones que tome, puede pasar lo siguiente. Si admite, vamos a ver, primero, si desecha, ese desechamiento es impugnable mediante el recurso especial del procedimiento, recurso de revisión, perdón, del procedimiento especial sancionador ante la sala superior. Hay muchos desechamientos de quejas que se impugnan y se van a la sala superior de vía directa, el cual normalmente determina que las quejas se deben de tramitar por alguna u otra manera, que se siga con el trámite. Pero aquellas que se admiten, se tienen que convocar a una audiencia de pruebas alegatos, dice ahí dentro de 48 horas a partir de que se admite, ¿no? Que tienen que ser 24 horas para que se admite. Y en ese lapso, si se solicita o advierte de oficio la medida cautelar, propone a la comisión de quejas la adopción de medidas cautelares. Naturalmente, como lo veíamos en la clase pasada, analizando esa verosimilitud del derecho, de ese peligro que puede representar la demora de tomar medidas provisionales de tutela preventiva para efectos de que no exista un daño irreparable al final del proceso electoral, entonces es que se tiene que proponer a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro de ese plazo de 48 horas. Ya veremos ahora precisamente este tema. Ahora bien, paralelamente a lo de las medidas cautelares, esta audiencia oral de pruebas y alegatos sirve justamente para alegar lo que a su derecho expone cada parte. Se ofrecen las pruebas, se admiten y se desahogan las mismas y se conceden alegatos finales. Estas audiencias usualmente tienden a llevarse a cabo en una sola sesión. Son audiencias que duran entre 1 y media, 2 horas, dependiendo del tipo de la denuncia, pero lo que la unidad busca es en ese momento ya no tener nada más que preguntar, repreguntar y solicitar a las partes que se aporten para efectos de seguir con el procedimiento especial sancionado. Celebrada la audiencia, se supone ya la unidad técnica de lo contencioso debe de tener completado el expediente y debe remitir de manera inmediata a la sala regional especializada. A la siguiente, por favor. Aquí es muy importante verificar, compañeros, aquí una pregunta que puede asaltar a cualquiera es, oiga,
y tantos tipos de conductas, tantos tipos de actos, ¿a dónde se denuncian? ¿Directamente ante la Unidad Técnica de lo Contencioso, ante la Secretaría Ejecutiva del del Consejo General del Instituto Nacional Electoral? No. Existe en la ley, incluso en el reglamento de quejas y denuncias, un procedimiento que se lleva o que se privilegia la presentación de estas demandas o el conocimiento de las mismas a los órganos distritales o locales del instituto, en donde se denuncien o donde se hayan cometido las denuncias que se están refiriendo. Cuando tiene que ver con temas de pautas de radio y televisión, es directamente ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Pero todo lo demás, lo que son actos anticipados de campaña, lo que son reglas de violaciones de propaganda, lo que puede ser incluso alguna propaganda gubernamental que se da en el contexto de algún acto público, son los sustanciadores, digamos, en representación o digamos en colaboración de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, son los órganos distritales o locales del instituto. Entonces, estas denuncias se deben de presentar ante ellos. Y bueno, también siguiendo una tesis del tribunal, no importa dónde se presenten las denuncias, lo importante es que se presenten ante esos órganos y de no ser competente el órgano ante el que se presentan, este lo remitirá al que deba de ser competente. Esa es una regla ya de procedimiento que aplica incluso para los trámites y los procedimientos que se llevan a cabo en la sala superior respecto de cualquier medio impugnativo. La siguiente, por favor. El procedimiento especial ya ante la sala regional especializada, ahorita volvemos a las cautelares, recibe el expediente, se turna a magistrado ponente, radica la denuncia y verifica el cumplimiento de requisitos. Ya lo veíamos la vez pasada, que en alguna sesión pasada, que lo que normalmente hace, o muchas cosas de lo que puede hacer la sala regional especializada, el magistrado ponente, es devolver el expediente para la realización de mayores diligencias. Es importante siempre comprender que en este tipo de procedimientos o en este tipo de denuncias se involucran las conductas de múltiples sujetos y entonces es indispensable llamarlos a todos al procedimiento para que el procedimiento pues cumpla con los extremos de la tutela judicial efectiva y no dejen a nadie sin oír, sin escuchar, a nadie inaudito, como se le llama en términos procesales, ¿no? Que se les tenga que oír, ¿no? Pero una vez que ya tiene el expediente, ya una vez ahora sí debidamente integrado, platicamos de estas labores de comunicación, estos sistemas de información que están interconectados entre el tribunal y el instituto y que permiten una colaboración muy estrecha y el conocimiento por parte de los funcionarios del tribunal de cómo se está dando el desarrollo de la integración de cualquier expediente de procedimiento especial sancionado. Una vez integrado el expediente, el magistrado instructor, a partir del turno que le es dado, ya vimos que los turnos aquí son virtuales desde que se presentan las demandas, ya que ya cada uno tiene integrado su turno, el expediente le llegará cuando le notifiquen de la presentación de la denuncia. Tiene que presentar en 48 horas el proyecto de resolución y una vez presentado el proyecto, ese se tiene que resolver en 48, en 24 horas máximo. Estos plazos, les diría yo, es a partir de este reloj jurisdiccional que los plazos sí se cumplen escrupulosamente por parte de la sala regional especializada, porque les decía yo que realmente estos plazos de 48, 24 horas, etcétera, etcétera, realmente están diseñados para el otorgamiento y para el procesamiento de las medidas cautelares. Un procedimiento como estos, incluso por expedito que sean, lo platicábamos, puede llevar mucho tiempo el armarlo, el integrarlo para poder tomar una resolución conforme a derecho. La siguiente, por favor, Inés. Entonces, volviéndonos un poquito al tema de las medidas de procedencia, de las reglas de procedencia en el procedimiento especial sancionador, las medidas cautelares, perdón, hay que ver siempre el reglamento de quejas y denuncias
¿verdad? Que se establece por parte del Instituto Nacional Electoral, que es del año de 2014. Y en el artículo 38, pues se dice las reglas de procedencia de las quejas son que se presente, que tengan los requisitos de la denuncia, ¿no? Que tengan una presentación por escrito, que que se haya firmado, que contenga los hechos mínimos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante identificar que en esas reglas de procedibilidad de las medidas cautelares están involucrados también la suerte, digamos ahí sí, de la acción principal, que es la de que no carga ahorita mi reglamento, pero bueno, en general es exactamente esto. Entonces, en la competencia, compañeros, de estas medidas cautelares, ya lo habíamos visto, son el Consejo General, la Comisión de Quejas y Denuncias y los órganos concentrados del INE, cuando también se trata, insisto, de cuestiones relacionadas con el ámbito geográfico en el que ellos desempeñan su encargo. En ese sentido, puede haber posteriormente, la resolución puede ser de procedimiento especial sancionador ante órgano distrital, puede ser ante órgano central, ¿verdad? O puede ser que es el Consejo General o órgano local. Es PSD, PSL y PSC. Y dice, aquí ya me descargo el archivo. Dice, perdón, a ver si me lo para aquí. Dice, fíjense, dice el artículo 38 del reglamento de quejas y denuncias. Las medidas cautelares solo pueden ser dictadas por el Consejo General y la Comisión a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la unidad técnica y los órganos desconcentrados en sus respectivos ámbitos de competencia, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta del vocal respectivo. Dice, para tal efecto y por la naturaleza urgente, estoy leyendo el artículo 38 de las medidas cautelares del reglamento de quejas y denuncias del INE. Dice, para tal efecto y por la naturaleza urgente de las medidas cautelares, dichos órganos podrán sesionar en cualquier día u hora, incluso fuera de proceso electoral federal o local. Si la sesión tuviera lugar en día y hora que conforme este reglamento sea inhábil, la unidad técnica deberá previamente llevar a cabo la habilitación. Dice, procede la adopción de medidas cautelares en todo tiempo para lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el reglamento. Ya veíamos que esos eran en efecto los objetivos de la medida cautelar. Luego dice, la solicitud de adopción deberá cumplir con los siguientes requisitos: presentarse por escrito, identificar el acto cuya reparabilidad se denuncie y identificar el daño, ¿no? Con esos tres elementos llegamos al análisis, ¿no? Aquí ya hay reglas específicas respecto de si es radio y televisión. Dice, el caso tenga objetos relacionados con radio y televisión sobre materiales pautados, la unidad técnica primera verifica la existencia y vigencia de los materiales en el sistema integral de radio y televisión de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas. La requiere también para que efectúe el monitoreo y en su caso se da un requerimiento para que cesen las transmisiones de estos. Cuando las solicitudes sean presentadas ante los órganos concentrados y la materia de la petición versus la presunta colocación de propaganda fija
de pintas de bardas, espectaculares, cualquier otro diferente a radio y televisión, el órgano correspondiente determinará la investigación conducente sobre la petición de mérito conforme a la 250. Ahora bien, estamos hablando de cautelares. Esta valoración se tendrá que hacer, insisto, de manera paralela a la tramitación del procedimiento especial sancionador. Entonces, ya vemos aquí cómo luego viene el tema de la notoria improcedencia. Fíjense, la solicitud de adoptar medidas cautelares será notoriamente improcedente cuando la solicitud no se formule conforme a lo señalado en el párrafo cuarto del artículo anterior, o sea, no se identifique bien el acto, de la investigación preliminar relacionada no se deriven elementos de los que pueda inferirse ni siquiera indiciariamente la probable comisión de los hechos o infracciones denunciadas que haga necesario la medida cautelar. O algo que pasa frecuentemente, compañeros, se observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta. O cuando ya haya pronunciamiento de la comisión respecto de la propaganda electoral. Entonces, estas son las causas que harían el desechamiento. La siguiente lámina, por favor, aquí las teníamos. No se formule correctamente, la investigación no se deriva siquiera, se trata de actos consumados. Entonces, en estos casos, el órgano competente puede desechar la solicitud notificando a la presidencia de la comisión y al denunciante. Y como lo veíamos hace un momento, contra este desechamiento procede recurso especial del procedimiento especial sancionador ante la sala superior. Luego, la siguiente, por favor, ¿qué pasa cuando se adoptan las medidas cautelares? Entonces, ya veíamos también, en términos generales, un poco el tema. Si advierte que después de analizar preliminarmente la denuncia son de conceder las medidas, propone un acuerdo a la comisión para que se resuelva en 24 horas, en los que, haciendo el análisis de los elementos de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, funde y motive acerca de la prevención del daño irreparable en la contienda electoral de que se trate, el cese del hecho que cause la violación de los principios rectores en materia electoral y un apercibimiento en caso de incumplimiento. La siguiente, por favor. Entonces, en el acuerdo en el que se dicten medidas cautelares, en el caso en particular, ordena la suspensión de los hechos en materia de las medidas en un plazo no mayor a 48 horas. Hay veces en que los hace de manera mucho más rápida. Si son materiales de radio y televisión, se ordena la suspensión de la transmisión en un plazo no mayor a 24 horas. Y se puede ordenar también en ese contexto. Es algo que se hace mucho por parte de la sala superior al momento de determinar una pauta específica como violatoria o como susceptible de tener medidas cautelares, le da la posibilidad al partido político de que pueda sustituir un material que se supone debiera contener contenido lícito, para que el partido político no pierda en cualquier caso tampoco su espacio, su tiempo de radio y televisión que por derecho les corresponde. La siguiente lámina, por favor. Algo muy importante, compañeros, las medidas cautelares también tienen esta variable o este elemento fundamental que las hace, que hace que sean efectivas o no, ¿no? O sea, hace que las medidas cautelares tienen que cumplirse. Yo les diría, en muchos casos, por la naturaleza de la conducta que se está reprimiendo, las medidas no se cumplen. Cuando la unidad técnica de lo contencioso tenga conocimiento del incumplimiento de las medidas cautelares, aplicará medidas de apremio, amonestación pública, multa desde 50 a 5,000 UMAS, auxilio de la fuerza pública y arresto hasta por 36 horas. Estas
medidas de apremio, medios de apremio que están previstos en el reglamento de quejas y denuncias están habilitadas o están decretadas como constitucionales y legales por parte de la Sala Superior, porque algún partido político cuestionó desde su emisión la validez del orden reglamentario de esta imposición de sanciones. Entonces se identificó, se razonó por la Sala Superior que las mismas son una consecuencia para hacer, o sea, es una disposición para hacer efectiva o cumplimentar las determinaciones que por ley está autorizada a tomar. Y se entendió que las mismas son absolutamente razonables e incluso similares a las que se dan en cualquier otro procedimiento cautelar en el que exista medidas de apremio. Ahora bien, con independencia de que ya se puso la medida de apremio y de la posible existencia de cualquier otra responsabilidad, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral puede dar inicio a otro expediente por separado para la investigación del supuesto incumplimiento de medida cautelar dictado, con lo cual ya se generarán dos conductas ilícitas, compañeros, y no será un non bis in idem porque son actos distintos, ¿no? Aquí el incumplimiento de las medidas cautelares son motivo también de un expediente novedoso que se abre de manera oficiosa cuando se advierte que se cumplen las medidas cautelares. Entonces, eso en esencia, compañeros, es el desarrollo, el marco, digamos, procedimental que se da en el tema de las medidas cautelares. Yo me quedo con uno de los puntos que estábamos platicando la vez pasada. Yo creo que aquí el reto fundamental para la adopción de medidas cautelares está ese acto de prudencia suprema en el juzgamiento que analizábamos la vez pasada. Identificar muy bien estos conceptos, ¿no? De verosimilitud del derecho, de la apariencia del buen derecho, este concepto que pues es un concepto, termina siendo subjetivo, pero a raíz de elementos subjetivos, ¿no? Entonces, ya veremos ahora en un par de casos prácticos cómo esto a veces puede parecer muy evidente y a veces no lo es tanto. Entonces, adelante, por favor, la siguiente. Y aquí quería con ustedes verificar unos temas que se han juzgado por la Sala Superior, bueno, que han sido objeto de medidas cautelares, que se han juzgado en procedimiento especial sancionador y que las mismas se han impugnado o que han tenido resolución por parte de la Sala Superior. Entonces, este análisis de los casos que vamos a ver ahorita nos va a generar una posibilidad de verificar, ¿no? Todos estos elementos ya puestos en juego al momento de la práctica que se da cotidianamente hoy en día en el transcurso de hoy en día de no procesos electorales, pero además mucho más intensos y vigentes cuando existe o estamos delante o dentro de un proceso electoral federales o locales. El año que viene va a ser una auténtica locura, porque si bien es cierto, no va a ser el proceso electoral más grande que hayamos tenido. El más grande hasta el momento lo va a tener lo tiene el de 2018. En 2024 realmente nada más concurren a la elección federal presidencial de senadores y diputados, concurren nada más 9 gubernaturas de los estados. En el de 2018 eran 12 estados o 12 o 13 estados, no estoy seguro, los que concurrieron, y además en esos había elecciones completas en prácticamente 9 de esos 12 estados. Ahora veremos que en estos que vienen son 8 o 9 estados en donde son procesos generales, ya con base en ese transitorio de la Constitución en donde están empezándose ya ahora sí a ser compatibles los tiempos electorales, que es lo que buscaba la reforma desde 2007, el hacer que cada 3 años exclusivamente hubiera procesos tanto electorales como, tanto federales, perdón, como locales. Apenas se está logrando hacer esa compatibilización de tiempos. Entonces, el año que viene va a ser una cosa de locura. Si hoy en día ya veíamos en la
en la estadística que nos estábamos comentando la vez pasada, donde el año pasado, que no fue año de, bueno, fue año de proceso electoral en 6 gobernaturas de los estados, este año nada más hay 2, y ya llevamos al mes de febrero 45, me estaban actualizando ayer, 45 procedimientos especiales sancionadores ya en sede de la sala regional especializada. Entonces, el movimiento empieza a ser connatural al acercamiento de los procesos de selección de candidatos. Ya lo veíamos, no tan solo lo vemos en la presidencia de la República. Quienes viven en un contexto local distinto al de la Ciudad de México pueden ver que también, bueno, incluso en la Ciudad de México también, pero pueden ver que hay diversas señas de que existe un posicionamiento y hoy en día una necesidad por parte de los diversos contendientes y posibles actores políticos por irse posicionando. Entonces, cada vez los veremos más interactuar en medios de comunicación, en entrevistas, en fin, ya veremos. Entonces, este caso que vamos a analizar es un caso que todos de alguna manera tuvieron conocimiento, es uno de tantos que tienen que ver con las mañaneras. Pero me parece muy interesante el caso, cómo se dio, porque este contexto de comunicación social y de libertad de expresión política verdaderamente tiene un matiz muy interesante y complejo en el ámbito del desarrollo diario del ejercicio del poder, simple y sencillamente, ¿no? Les pongo el caso en blanco y negro. En blanco y negro, el 16 de abril, creo que fue el 16 de abril, sí, el propio 16 de abril de 2021, en el seno del proceso electoral local o de los procesos electorales locales que se llevaron a cabo el año pasado respecto de gobernadores, el presidente de la República en algunas mañaneras, pues hacía algunos comentarios relacionados específicamente a el posicionamiento en todas las entidades en las que iba a haber elecciones, a decirles pues que desde luego el pueblo iba a optar pues por el partido político que no era corrupto, por la mejor opción que te iban a presentar en esos momentos, y que bueno, pues que ya el pueblo sabía claramente cuál era la opción por la que tenía que votar si quería que se acabara con la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue lo que se dijo en términos generales, no apoyó específicamente a ningún candidato, no dijo ningún nombre, no dijo vayan a votar, ¿sí me estoy explicando? O sea, fue únicamente, digamos, a pregunta expresa de algún reportero, oiga, ¿cómo ven los procesos electorales de este estado? Como ustedes ven, la fecha del 16 de abril, era una fecha todavía, pues, lejana, estaba iniciando las campañas políticas, llevaban prácticamente un día, creo. En términos generales, había concluido el periodo de intercampaña y fue por eso que se le preguntó al presidente, ¿no? Entonces, ante esa declaración, hubo muchas denuncias, pero particularmente me voy a referir a este caso, en donde el PRD presentó una denuncia ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, un ciudadano presentó otra denuncia ante la Junta Distrital 8 del Instituto Nacional en Oaxaca, y otra por el representante de MC, Movimiento Ciudadano, ante el Consejo Local del INE en Oaxaca. Sí, aquí la Comisión de Quejas y Denuncias, en una síntesis del caso, otorgó medidas cautelares por realizar propaganda gubernamental durante las conferencias mañaneras del presidente de la República. Adelante, por favor, Inés, gracias. El acuerdo de medidas cautelares contenía los siguientes puntos, o sea, dijo, en apariencia del buen derecho, lo que dijo el presidente, pues puede influir en la contienda electoral en tanto que se posicionó por los candidatos que pertenecían al partido, pues al que representaba, aún sin haberlo dicho, ¿no? Entonces, la declaración de procedencia de cautelares por la difusión de propaganda gubernamental en la conferencia del 16 de abril de 2001.
la orden al presidente de México para que se abstuviera de continuar con ese tipo de actos durante el periodo prohibido. El problema era que iniciaba el periodo de campaña y ellos pedían, ¿sabes qué? Es que en lo sucesivo, en las mañaneras, el señor se va a volver a referir a estos temas y tenemos que inhibir la conducta desde ahora. ¿Por qué? Porque pues con eso puede ir dañando, puede ir mermando, con el pretexto de las mañaneras, la contienda electoral. Estas mañaneras que ustedes saben se difunden en la página gubernamental y en la página de algunos funcionarios, también se declaró procedente porque se impugnó todo, ¿no? No tan solo haber realizado esto, sino que esto se siguiera difundiendo, ¿no? Entonces también se dieron cautelares y se dio al presidente para que se quitaran en un plazo no mayor a 6 horas estos contenidos en Internet. También se vinculó a la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Siguiente lámina, por favor. Y este acuerdo de medidas cautelares fue notificado a la Consejería Jurídica de la Presidencia el día 19 de abril. Ahora, el 20 de abril siguiente, con todo y que ya se habían dado, y ya se habían notificado también las medidas cautelares, el presidente se volvió a referir a temas que constituían los asuntos prohibidos, los temas prohibidos que habían sido juzgados o habían sido declarados como objeto de medidas cautelares y objeto de la orden de prohibición de que se refiriera a los mismos. En ese sentido, entonces el día 22 de abril, por parte del presidente, volvió a seguir subiendo este tipo de declaraciones y ya eso inició un procedimiento ante la Sala Superior de desacato de las medidas cautelares. Aquí ya directamente también la Consejería Jurídica se inconformó de este procedimiento y presentó un recurso de revisión. Ahora bien, aquí lo importante es que la Sala Superior confirmó lo aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias y confirmó el incumplimiento de las medidas cautelares, ¿no? La Sala Superior confirmó el carácter accesorio y vinculante de las medidas cautelares y la naturaleza de, porque la Consejería Jurídica decía, oigan, es que no nos han escuchado a nosotros tenemos que decir por qué el presidente está amparado en la libertad de expresión, que es un poco el punto de vista de quien está denunciado por alguno de estos conceptos. Aquel que es denunciado por alguno de estos conceptos normalmente, ¿no? Lo que argumenta a su favor es que está ejerciendo libertad de expresión en términos políticos, y como lo habíamos dicho, pues naturalmente eso genera, esta posición, digamos, de contrapartida o de oposición de un derecho fundamental respecto del tema del principio rector del proceso, de la neutralidad en la contienda, de la igualdad en la contienda, ¿no? Del piso parejo que se debe de sentar en la contienda. Sin embargo, la Sala Superior dijo, no, y confirmó lo que platicábamos, insisto, la vez pasada, que es que las medidas cautelares no requieren de un derecho de audiencia por parte de a quien se le imponen, y no hay duda para la Sala Superior en la confirmación de las cautelares de que este tipo de posicionamientos son equivalentes funcionales al llamado al voto, que no se pueden hacer en estas épocas. O sea, por varios lados existían, digamos, violaciones en la conducta del presidente de la mañanera, y desde luego la posición del presidente y de su dirección, de su Consejería Jurídica, no fue de lo más neutral ni de lo más tranquila, ¿no? Entonces se negaban a cumplir un poco, hasta que incluso dijo que bueno, que no se iba a meter en estos temas, que lo querían acallar. Entonces, que bajo protesta, pero que decía, recibía la sentencia de la sala, de la Sala Superior. Entonces, aquí la Sala Superior lo que considera es que existen esa posibilidad. También se criticó mucho por parte de la opinión pública favorecedora al presidente de la República, de que no se podía
ejercer tutela hacia a la realización de actos futuros. Y en eso la Sala Superior le dio la razón. Tenía razón y decía, no, no puedo prohibir, desde luego, que se celebren a cabo las mañaneras. Yo puedo decir más o menos una serie de dictados o de parámetros en los cuales se debe discurrir lo que se diga en esa conferencia de prensa, pero no puedo generar un acto para futuro. Sin embargo, en tutela preventiva sí estoy previniendo y sí está siendo eficaz mi determinación. ¿Por qué? Porque digamos, el establecimiento de la posible calificación como ilegal de estas nuevas conductas, pues ya es el conocimiento del sujeto que ha resultado infractor. Entonces, ese es un caso, compañeros, así como el caso extremo, donde se ha, digamos, se ha pues sancionado al presidente de la República. Incluso esto ya determinó, esto ya fue sentencia en el procedimiento especial sancionador y se confirmó una amonestación al presidente de la República, y no es el primero que recibe este tipo de sanciones. Ya también la recibió el presidente Peña Nieto con un programa de comunicación gubernamental, y también en un último periodo de su mandato el presidente Calderón. Entonces, hoy en día les diría que existen todavía varios procedimientos especiales que están desahogándose, que tienen que ver justamente con expresiones que en algunos actos públicos, no necesariamente de la mañanera, ha emitido el presidente de la República. Y pues les diría que yo creo que ya están más o menos establecidos los datos, pues digamos, las reglas, las matrices básicas de lo que podemos esperar respecto de las resoluciones que se den en esta materia. Ahora bien, hay un problema persistente, ¿no? Y el problema persistente es un poco la actitud pues, de rebeldía, de desacato ante estos procedimientos, porque, insisto, lo primero que se alega en ese sentido, pues, es que existe una violación a la libertad de expresión. No tan solo lo ha dicho él, lo ha dicho la jefa de gobierno cuando también le han otorgado medidas cautelares en ese sentido. Y pues desde luego que yo creo que la determinación justamente que incide en la ilicitud de lo que se dijo o no se dijo en un determinado contexto político o de comunicación social, pues tiene reglas, compañeros. Era lo que les decía yo. Las reglas del procedimiento especial sancionador son reglas que sancionan hechos bien precisos, bien determinados, y todos tienen que ver, insisto, con estos actos en general que violan la equidad en la contienda, vengan de donde vengan. Pueden tener matices y configuraciones distintas, si es propaganda gubernamental, si es propaganda calumniosa, si es propaganda indebida, ok, pero lo que buscan es, insisto, tener esa, digámoslo así, lo que se busca es al final del camino tener esa, pues, neutralidad o aparente neutralidad de parte del comportamiento de todos los actores públicos. Y hoy en día, como lo platicábamos también en una sesión pasada, máxime, cuando las reglas se han dado justamente para que los servidores públicos tengan una plena neutralidad. Entonces, creo que ese es el reto de tanto de la autoridad electoral administrativa como la del tribunal, a través de su sala regional especializada y desde luego de la sala superior, porque yo creo que, imagínense, si eso se está pasando en momentos en los que hay pocos, en el año pasado, o procesos electorales, ahora que se empieza a calentar el ambiente político electoral, yo creo que hay que estar muy atentos, porque creo que puede haber mucho desarrollo de estos procedimientos, y pues hay que estar atento a lo que se resuelva, que en muchos sentidos debe de ser consistente con lo que ya se ha resuelto en ese sentido. Si les parece bien, hacemos un breve receso de 5 minutos, por favor, hacer una escalita y volvemos de inmediato. Gracias.
Gracias, compañeros. Una disculpa. Vamos a ver. Vamos a concluir con dos casos que tienen que ver con con violencia política de género, ¿no? A este caso al que me voy a referir, y desde luego que es porque me parece un caso verdaderamente muy interesante respecto de cómo se dio el tema de la violencia política de género. Todos tienen conocimiento, ¿no? Noticia de esta nueva, pues de esta nueva legislación, sí, desde 2020, ¿no? Donde se ha generado, ya donde se ha precisado el marco que jurisprudencialmente la Sala Superior había venido construyendo respecto del tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero hoy en día existe una serie de elementos a considerar que hacen muchísimo más precisa esta determinación, ¿no? Y esto me va a servir mucho para identificarles que, como con buen sentido, el tribunal en el REP 252 de 2018, todavía no teníamos esta última reforma de violencia de género, ¿sí? Donde se establece que existía una violencia de esa naturaleza en una pauta que pasaba en el contexto del proceso electoral de Puebla, donde resultó electa, y de hecho la violencia se consideró que se ejerció en contra de la fallecida gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo. Sin embargo, es un caso, insisto, interesante, no, absolutamente es un caso académico y referencial, ¿no? Se identificó en ese entonces incluso que había violencia política simbólica, psicológica por razón de género. Les platico rápido el caso. El caso fue de un promocional en donde existía una música de fondo, ¿no? Se abría una puerta, seguía la música de fondo y luego había pasos de tacones entrando a una habitación y en el fondo un espejo, haciendo referencia a alguna caricatura que entiendo yo tenía que ver con algún personaje infantil. Llegaba una voz femenina y entonces decía espejito, espejito mágico, y preguntaba al espejo o decía, ¿quién va a ser el nuevo gobernador de Puebla? Y una voz masculina en el consejo, en el espejo, con la imagen de él también fallecido gobernador Rafael Moreno Valle, contestaba yo. Ella salía de espaldas y decía la voz femenina, ¿cómo? Y dice la voz masculina, decía, perdón, perdón, decía la voz masculina, vamos a hacer los dos, música de fondo y de sonido un zapatazo. Y el zapatazo le decía, le pegó la patada, le pegó al espejo, y entonces le dijo, espejito. Y entonces dice el retrato del finado gobernador Moreno Valle, le dice, tú, mi vida, tú.
Y luego dice que no te platiquen cuentos, votar por Marta Erika es reelegir a Moreno Valle, ¿no? Ese mismo promocional se dio tanto a nivel gráfico, televisión, como en versión radio, ¿no? Entonces, híjoles, lo que pasa es que quizá aquí hoy en día pareciera muy, muy evidente que quizá por el carácter de que ellos no están, pero en el contexto específico en el que se dio, se estableció que no, que existía violencia política en razón de género, en tanto que en este eh, promocional se sugería de manera psicológica, o sea, se hacía todo un entramado psicológico en donde el hecho de que la candidata gobernadora en ese entonces tuviera como esposo al saliente gobernador del estado, pues la hacía menos, le generaba una disminución en sus capacidades políticas, profesionales, capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este promocional, desde luego, había sido promovido por el PRI, y entonces aquí lo que se consideró por parte de la sala superior fue que esa vinculación la hace auténticamente un instrumento, ¿no? Para que de esa manera su esposo accediera nuevamente a la gobernatura del estado. O sea, en apariencia del buen derecho, decía la sala, se puede identificar como violencia en contra de la candidata porque se niega su individualidad, su personalidad propia, lo cual escapa a la finalidad para la que está prevista la propaganda de la campaña, ¿no? Entonces, al momento de valorar lo que me interesa mucho de señalar de esta sentencia, ¿no? En donde se hace dice, según, sin que se advierta lo sostenido por el referente, dice que el promocional constituye una forma decía el partido, es que esto es una forma de cuestionamiento al gobierno, a cómo hace el gobierno, o cómo gobernó el gobernador Moreno Valle. Dice, no, dice la sala, no es cierto. Aquí no existe una forma de cuestionamiento para entrever la opinión de algunas personas respecto a la gestión de alguien que no ha ocupado un cargo de elección popular. Dicen, no se pretende difundir una ideología política, una propuesta de exposición de temas de interés público, sino únicamente se demerita la capacidad para gobernar de la candidata a la gobernatura de Puebla, ¿no? Entonces, esto estamos en las medidas cautelares, ¿eh? Luego esta sentencia fue confirmada, bueno, más bien estas medidas cautelares fueron de alguna manera confirmadas por la sentencia que se emitió posteriormente en el procedimiento. Por cierto, fue ponencia de la magistrada Janino Tálora. Incluso, dice, en el lenguaje, y fíjense, en un primer momento, pues desde luego yo no lo advertía, pero si ven el contexto y el uso del lenguaje, dice, denota un uso discriminador que no podría enmarcarse al amparo de la libertad de expresión en materia comicial, pues la condición de la candidata como esposa del exgobernador de Puebla y que si candidatura sirve como una forma de reelección de Morena Valle, da noción de que se niega a la candidata una individualidad, personalidad, autonomía y capacidad. Eso es una tendencia, no es una reproducción del estereotipo del que la mujer dentro del matrimonio tiene el deber de obediencia hacia su cónyuge, así como que si las mujeres llegan a puestos de elección popular, lo logran gracias a políticos varones con los que tienen una relación de afinidad, no por sus méritos propios, sus propuestas y sus trayectorias. Y a raíz de ello, de estas sentencias, se establecen un montón de conceptos que fueron posteriormente plasmados en el concepto de la ley de violencia para el acceso a las mujeres a una vida sin violencia, y en el reglamento de quejas y denuncias específicamente con relación al tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que en el glosario del artículo 3 del reglamento, fíjense, establezca un poco en similitud con lo que dice la propia ley, pero un poco en similitud con lo que la Sala Superior razona en este asunto que les estoy narrando, el REP 252 de 2018. Dices, fíjense, toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género,
y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, fíjense, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, ¿sí? De las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones o omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por ser mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Puede manifestarse en cualquiera de los tipos reconocidos, de tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, o por un particular o por un grupo de personas particulares. Esto que desde luego sigue, tiene un tema, es un tema, era un tema en ese entonces, pues no novedoso, ya había existido varios pronunciamientos de la Sala Superior respecto del tema de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Sin embargo, ese establecimiento de esta jurisprudencia fue motivo de la jurisprudencia de la ley y de la configuración de este concepto tan amplio ¿cómo se llama? De la ley, del reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política de género. Es muy importante porque a partir de ahí verdaderamente se han podido denunciar cientos de hechos que pueden ser discriminadores respecto a una persona. Y fíjense, la primera parte es que se establezcan ese tipo de ataques o de propaganda o de comentarios a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, es ya un indicio relevante que nos puede permitir a nosotros identificar que existe la violencia, ¿no? Hay un reciente caso en donde fue también juzgado por la Sala Superior ya, fue de noviembre del año pasado, en donde la gobernadora de Campeche, en un programa de comunicación social que tiene, que se llama Los Martes del Jaguar, donde acostumbra hacer una serie de planteamientos y de, pues digamos, de señalamientos en contra de diversos actores políticos, en una ocasión sacó fotos, digámoslo así, de 20 diputadas del Partido Revolucionario Institucional, tanto federales como locales, en donde decía que ellas eran, ese tipo de fotografías eran fotografías que se habían obtenido de cuentas de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Telegram, y entonces, pues son, digámoslo así, fotografías no necesariamente impropias, pero eran fotografías, digamos, de índole personal, en donde se decía que ellas, para obtener los cargos que tenían, le tenían que mandar ese tipo de fotos al presidente de su partido. Y esto, pues, obviamente fue objeto de denuncia por parte de las 20 diputadas, y la Comisión de Quejas y Denuncias, posteriormente la Sala Superior del Tribunal, generó la confirmación de estas medidas cautelares, porque justamente creo que esta es de manera muchísimo más clara, pues utilizaba el prototipo, ¿no? El estereotipo de las mujeres que tenían unas fotos y que en apariencia estaban arregladas, etcétera, etcétera. Y que con eso, evidentemente, pues estaban demeritando la posibilidad, igual que pasó en el caso de la exgobernadora fallecida,
que se estaba menospreciando y debilitando las características individuales y las capacidades políticas de quienes ostentaban cargos de representación popular, en ese caso las diputadas del PRI. Entonces, compañeros, yo lo que les quería decir, en este caso, ¿no? Desde luego que las medidas cautelares obligaron a bajar el contenido del programa de todas las cuentas que tenía el programa en Facebook, justamente en YouTube, en Twitter, Telegram y otra plataforma que se llama C-Like. Y entonces ordenaron bajar este tema, ¿no? Y lo ordenaron bajar en tres horas. Y el motivo y esta determinación fue impugnada por la gobernadora de Campeche sin éxito ante la Sala Superior. La Sala Superior confirmó esa determinación y aquí felizmente se obtuvo un resultado positivo de cumplimiento de las medidas cautelares. Un poco como corolario de todo esto, compañeros, lo que les quería justamente ya hacer gráfico con estos casos prácticos, hacer patente a ustedes, es justamente los tres grandes retos que en mi opinión tienen estos procedimientos especiales sancionadores y la imposición de sus medidas cautelares. Uno, tienen el primer gran reto de generar una ponderación, una valoración de apariencia del buen derecho, de peligro en la demora y de fundamentación y motivación muy compleja. Les vuelvo a decir, hay muchos actos hoy en día que a mí me parecen que podrían en apariencia ser actos de posicionamiento prohibidos, en donde se aparecen funcionarios públicos en actos auténticamente proselitistas. Sin embargo, la Sala Superior ha dicho que en tanto que ellos asuman una actitud pasiva, que no llamen al voto, que no generen una posición en ese sentido respecto al proceso electoral, etcétera, etcétera, la Sala Superior, incluso aunque les griten presidente, presidente, eso no les afecta en su posición de funcionarios públicos haciendo propaganda gubernamental o valiéndose del cargo del que se ostentan para generar actos o gubernamente propaganda gubernamental o actos anticipados de campaña o de pre-campaña. Les decía yo que yo creo que pronto vamos a ver diversos y una multiplicidad de este tipo de actos que va a generar, pues que muy probablemente pueda haber alguna reforma a la ley. Ya hubo un intento en estas nuevas leyes del Plan B, en donde se hizo la reforma a la ley, en donde se establecen, se cancelaron un montón de posibilidades que existía en la prohibición del artículo 134 constitucional, donde prácticamente todos los servidores públicos pueden hacer propaganda gubernamental personalizada. Eso no ha tenido no ha tenido éxito en una primera instancia. Se ha dicho que ya están impugnadas las leyes. Si bien es cierto, la acción de inconstitucionalidad no genera una suspensión de la vigencia de las mismas, la sala especializada ya ha dicho que pues que en tema de tutela específica, en control de constitucionalidad y convencionalidad, se están liberando reglas específicas que están en contra de la Constitución. Y por eso se han decretado como inaplicables en algunos casos, y se ha dicho que, bueno, más bien no se ha dicho, se infiere que en casos sucesivos eso va a pasar en esa materia y en todo lo que venga. Sin embargo, yo creo que posteriormente a que en algún contexto político venturoso, creo que las condiciones están dadas justamente para que exista un replanteamiento precisamente en este tipo de reglamentaciones y regulaciones que ya lo había platicado con ustedes en muchos sentidos, hacen nuestra participación política muy estrecha, muy reglada. Es cierto que eso surgió de parte de la oposición como una conquista de la oposición y que eso ahora se ha querido eliminar con base en los hechos y en base posteriormente en la convalidación legal de hechos que ya han sucedido y que se han estimado como
pues como susceptibles de ser eliminados en lo sucesivo. ¿Por qué? Porque justamente hoy en día a mucha gente le parece que esas camisas de fuerza que están establecidas en contra de los servidores públicos, a esas reglas que están establecidas respecto de la propaganda, pues no están funcionando en nuestro sistema político, en nuestro sistema de debate público, que justamente tanto la jurisprudencia de la Suprema Corte como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han establecido claramente que el debate público, el debate político, es un debate que debe de ser y tiende a ser vigoroso. ¿No? Hay pocas realmente limitantes a este contraste, ¿no? Salvo las que están previstas en las leyes y que ya lo hemos analizado, ¿no? Por ejemplo, ya se quitó el tema de que la propaganda o los discursos tuvieran que denigrar a las personas o a las instituciones. Eso se quitó y se quedó únicamente lo de calumnia, que es la imputación de hechos falsos o dolosos o ilícitos. Pero existe todavía ese corsete, ¿no? Existe todavía esa condición y existe una parte importante de la sociedad reclamando que se cumplan las reglas a rajatabla, ¿no? Por parte de las autoridades electorales, que se inhiba el comportamiento indebido por parte de los partidos políticos, y existe una franja importante de actores políticos que consideran que esas reglas ya no van a estar vigentes, porque ya no son actuales en nuestro debate político, sea cual sea el caso. Mi posición es que yo creo que las reglas están para cumplirse, y mal haría un tribunal o el tribunal y el Instituto Nacional Electoral en saltarse las reglas porque ahora se ha vuelto práctica correspondiente. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante en separar los conceptos estos de libertad de expresión, de libertad de participación política versus principios rectores de la competencia electoral, particularmente el de equidad, el de neutralidad en la contienda. Y bueno, pues es un ejercicio casuístico el que se tiene que hacer. El ejercicio casuístico tiene el problema es que hay casos que se parecen a otros, pero no necesariamente son iguales, y el problema es que, como decía el magistrado Lamata recientemente, a veces las sentencias o lo que resuelve el tribunal tienen vida propia. Entonces se establece una especie como de relato público, de conversación pública, en donde se está alentando o se está sugiriendo que el tribunal electoral pues está resolviendo de manera contradictoria o de manera contraventora las reglas que están establecidas en la Constitución, en la ley. Me parece que no es el caso. Me parece que evidentemente todas las decisiones que se tomen en cualquier materia, particularmente en estos procesos tan sensibles como son los de medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador, están sujetos a escrutinio. Pero creo que estos ejemplos, por ejemplo, que les traje, estos 3 ejemplos que les traje, son ejemplos, digámoslo así, de lo que evidentemente puede constituir, o sea, como lo más burdo, ¿no? De lo que puede constituir una violación a estos principios constitucionales. Sin embargo, en esa línea de matices hay un montón de conductas, insisto, en que no solo porque se establezca, por ejemplo, una crítica a una gobernante o a una funcionaria pública, no con eso se ejerce violencia política en razón de género. Su género es femenino y ejerce un cargo público. Está sujeto a los extremos de la crítica informada, etcétera, etcétera. En esos delineamientos de fronteras, era lo que platicábamos la vez pasada, en esos delineamientos de fronteras de hasta dónde sí, hasta dónde no, eso es donde queda la máxima facultad discrecional o el árbitro prudencial del órgano resolutor, que hay que decirlo, tiene además dos vías de control, tiene una vía de control, o sea, las medidas cautelares que se ejerzan por parte de la autoridad electoral son revisadas y en su caso revocadas o confirmadas por la Sala Superior, el órgano máximo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y posteriormente, incluso en la resolución del procedimiento especial sancionador, la sala especializada puede hacer referencia, ¿no?, a un cesamiento si es que esas medidas cautelares todavía persisten, pero puede haber, digamos, hay
un control múltiple. Eso es algo que, si me permiten un poco para la prospectiva, yo lo que hubiera hecho es un replanteamiento de quiénes pueden revisar y otorgar las medidas cautelares. No me parece mal que sea el órgano administrativo, pero me parece que se le tenía que haber dado participación, o se le tiene que dar participación a la sala regional especializada en una segunda instancia, y si quiere, para confirmar el dato por tercera ocasión, podría seguir participando la sala superior en la confirmación de lo que con respecto de esas medidas determinara la sala. Yo creo que el que la sala quede ausente de ese control de las medidas cautelares, no sé hasta qué punto la pone en una situación de desventaja respecto de la resolución final del procedimiento, porque, como les decía yo, ya hay una apariencia juzgada del derecho o del buen derecho, juzgada por la sala en uno u otro sentido, que, híjole, siendo miembro de la sala, una sala inferior en jerarquía, la verdad es que puede pesar, aunque yo estoy convencido, estoy seguro que los magistrados se conducen con absoluta independencia. Creo que esa mejora al diseño institucional le daría, o esa adición al diseño institucional le daría una mejor operatividad y veracidad a las resoluciones que se hagan en esta materia. Compañeros, con esto concluiríamos el tema de las medidas cautelares por lo que hace a mi persona. Creo que hemos tocado los puntos indispensables, necesarios. Les he puesto los puntos que pienso que son puntos a observar, a tener en cuenta. Tengan en cuenta que, insisto, esta es una materia que, si bien es cierto, lleva ya algunos años, se está desarrollando con mayor vigor y hay un desarrollo jurisprudencial muy importante. Por lo menos pueden observar, si ustedes ven incluso en el blog del magistrado Felipe de la Mata, en la escuela judicial, todas las sentencias que se han dado en esta materia de medidas cautelares, son muchísimas, y bueno, son algunas de las que él ha seleccionado, así como representativas de por qué ha estado bien que se nieguen, más bien, como que ha dado cuenta de qué es lo que se ha resuelto y por qué se ha resuelto. Entonces, pero insisto, hoy en día tenemos en ciernes un bastante cúmulo de procedimientos, y conforme se vaya acercando el proceso electoral federal, como lo hemos platicado, esto va a tender a crecer, y pues hay que estar muy atentos. La reforma al Plan B, como quiera que sea que este se quede, realmente deja intacto este procedimiento, esta duplicidad de funciones. No hay un cambio, el único cambio es una reestructura que se hace, ya lo platicamos, en la unidad técnica de lo contencioso electoral, que ahora se va a llamar unidad jurídica y de contencioso, y la comisión de quejas y denuncias, que se convierte en comisión de lo jurídico y de lo contencioso, algo similar, pero realmente el procedimiento queda intocado. Entonces, eso creo que habla de que se ha verificado que el procedimiento, tal como está, funciona. No gustan determinadas decisiones que se dan respecto del tema, pero se reconoce que en el diseño procesal, jurídico, institucional, está bien. Yo me quedo con esa pequeña mosquita en la oreja, que me hubiera gustado que hubieran aprovechado para reformar, pero desde luego es una opinión estrictamente personal, y desde luego que no incide en absoluto en lo que ya hemos platicado, que es cómo se desarrolla el sistema. Si alguien quiere hacer algún comentario. Javier bien me preguntaba, el significado de las claves de los expedientes en la sala especializada pueden ser PSD, procedimiento especial contra órgano distrital o de órgano distrital, PSL, procedimiento especial contra órgano local, y PSC, procedimiento especial de órgano central. Esas son las claves que existen, ¿sí? Si alguien quiere participar, ya sea de manera escrita, formular alguna pregunta o abrir su micrófono. Yo, doctor. ¿Quién es? Perdón. Franklin. Franklin. A ver, Franklin. Doctor, aquí hay una parte, a ver si estoy bien con lo que he estado aquí haciendo mis anotaciones respecto a lo que es
procedimiento especial sancionado, yo ahorita hablando de las cuestiones de los términos, entonces se queda o está establecido entonces que el recurso de revisión son 48 horas para impugnar la medida cautelar, 3 días la sentencia que se pueda dar por la sala y 4 días para el desechamiento. ¿Estoy bien en esos términos? Son, son 48 horas para las cautelares, 48 horas para el desechamiento y 3 días para la sentencia de fondo. Desechamiento también, entonces 48 horas. Correcto. Ok, gracias, doctor. Tenés inquietud, muy amable. ¿De qué? Para nada son 4 días. ¿Perdón? Para nada Sí. son 4 días para ninguna figura. No, en este caso, el procedimiento especial sancionador no. Vamos, si quieren, a la... permítanme, pero si ven el artículo de la ley de medios, aquí lo tengo. Perdón. No, perdón. Oh, tengo 2 veces esta. Aquí está. Es el artículo. Dice, procede el recurso de revisión respecto al procedimiento especial sancionado previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, de las medidas cautelares que emita el instituto a que se refiere el apartado de base 3 del artículo 41 y del acuerdo de desechamiento que emita el instituto a una denuncia. La sala superior será competente. El plazo para impugnar las sentencias emitidas por la sala especializada referida será de 3 días, contados a partir del día siguiente al en que se notifique la resolución, con excepción del recurso que se interponga en contra de las medidas cautelares emitidas por el instituto, en cuyo caso será el plazo será de 48 horas, contadas y en jurisprudencia se ha establecido que ese plazo de 48 horas también aplica para el acuerdo de desechamiento. Sí, aquí en este son plazos especiales, no aplica en ningún caso el plazo de 4. Y así se va a quedar, ¿eh? No se movió este artículo. Perdón, doctor, perdón por la interrupción y la insistencia. Es que yo recuerdo que sí existía 4 días para el desechamiento. De hecho, esta jurisprudencia, no más que no la ha localizado. Por eso traía esa inquietud, atendiendo a los comentarios que se han hecho por usted respecto a la exposición. Y solamente quería tener el dato preciso, pero sí, yo tenía 48 horas media cautelar, 3 días la sentencia y 4 días de desechamiento atendiendo a una jurisprudencia, pero no la localizo. Déjeme tenerla ahorita por aquí. Pero si no, mientras, si quiere alguien más participar. Tal vez habría que considerar que una cosa es el desechamiento de la queja y otra cosa es la improcedencia de las medidas cautelares y sobre esa se haya determinado un plazo específico. No sé, sería una duda también. Sí, claro, son 2 cosas distintas. Permítanme. Es que si hay una tesis jurisprudencial. No, aquí está, tiene razón. A ver, permítame, sí. Dice, Doctor, creo que es la 11 diagonal 2016. Es la que me está apareciendo. Recurso de revisión en procedimiento especial sancionado. El plazo para impugnar el acuerdo de desechamiento o incompetencia para conocer una denuncia es de 4 días. sí, Es esta. aquí está el RAP 229-2022 que hace referencia a ella. Permítame nada más para confirmarle. Ajá. Sí. Aquí está.
Sí, esa es la jurisprudencia aplicable, tienen razón. Son 48 horas para imponer el desechamiento. Y está además de confirmada en este último, está en la jurisprudencia, con base en la jurisprudencia esta, y es aplicado recientemente en el REP 29-2022, entre otros. Entonces tenemos 2 para impugnar las medidas cautelares, 3 para la sentencia y 4 para el acuerdo de desechamiento. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, al contrario. ¿Alguien más? Muy bien, pues si nadie tiene alguna otra participación, pues yo por aquí daría terminado este módulo. Les agradezco muchísimo otra vez su atención, su presencia. Para mí es muy importante que están ahí y están siempre participando. Y aquí no me aparecen los compañeros. Ah, no, aquí están, sí, como no. Somos un montón aquí. Entonces, Alejandra Aguilar, Alejandro Mariani, Alfonso Salazar, Anita García Ruiz, Carlos Alberto Navarrete, Claudia Adriana Chávez, Consejería Sandra Prieto, Cristian Jean-Paul, Daniel Antonio Ríos, Edwin TG, Fermín Cornejo, Fernando Manuel Gasca, Fernando Ríos, Franklin Aque, Héctor Antonio Sánchez, Irving Pérez, Iyari Hernández Barragán, Javier Bielma, Jessica Tinoco, Jesús Ibáñez, Jorge Mendoza, José Ángel Yuen Reyes, Juan Arturo Navarrete, Judith Velázquez, Karen Elizabeth Vázquez, Lalis Bimar, Laura Villalobos, León Felipe Báez Flores, Andrés Yerem, Lucía Costa, Manuel Sánchez, Manuel Lacano, Mirta López Zárate, Morrey Alex, Nancy Aguilar, Oscar Chávez, Patricia Sánchez, Raúl Alejandro Torres, Salvador López Campos y Yunoen Salinas. Les agradezco mucho, compañeros. Espero pronto verlos no sé si en algún otro módulo de este diplomado, pero en algún otro, por aquí que tengan. Hay varios que ya vi que andan en varios diplomados, lo cual me da gusto y pues los celebro. Que haya mucho éxito y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, excelente día. Gracias, Doctor, don Miguel. muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Adiós. doctor. Gracias. Hasta luego. Feliz semana a todas y todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.